Hola y bienvenido una vez más a tu canal favorito de tecnología Connect TV Plus. Hoy presentamos 6 tips útiles para cuidar tu pantalla. Actualmente existen varios modelos y marcas de pantallas 4K en el mercado. Cada una tiene sus propias especificaciones, las cuales debes consultar y comparar antes de hacer una compra, pensando en que cumplan con todo lo que necesitas. Comparar precios puede ser un buen consejo para ahorrar antes de invertir tu dinero en ello. Si compraste una pantalla 4K recientemente o ya tenías una en casa y quieres saber cómo puedes cuidarla para que su tiempo de vida sea más largo, entonces sigue estos 6 tips para lograrlo. Y es que gastar tu dinero o tus ahorros en un aparato tecnológico como este representa una gran inversión. Por ello, es bueno darle los cuidados necesarios. No es nada extraño o raro que por la emoción de estrenar tu pantalla te olvides de leer el instructivo, pero es muy importante hacerlo con la finalidad de conocer a detalle las funciones y condiciones de uso antes de encenderla, ya que podría tener alguna especificación especial que deberías saber previamente. Hacerlo te servirá también para sacarle el máximo provecho a tu pantalla, ya que tal vez tenga algunas funciones extra que necesites saber antes de empezar a utilizarla. Además, podrás saber cómo darle un buen uso sin perder la garantía con el proveedor. Así que no olvides leer el manual de instrucciones y guardarlo para futuras consultas. Aunque parezca exagerado, todos los días nuestros equipos electrónicos pueden sufrir daños, debido a descargas eléctricas, variaciones de voltaje, caídas de tensión, interrupciones, apagones o cortes de energía, siendo una de las principales causas de que muchas pantallas se descompongan. Por eso es importante que compres un regulador de voltaje o no break. Así conseguirás prevenir y protegerla de posibles daños generados por alguna descarga, evitando futuros gastos. Recuerda que no debes conectarla directamente a la corriente, pues si llegara a descomponerse o a tener alguna falla por esta causa, puede ser que tu garantía ya no sea válida y que pierdas toda tu inversión. Lo más recomendable es tener un mueble especial para colocarla antes de hacer la compra. Si no tienes uno, no te preocupes, puedes ponerla en una mesa o en cualquier otro mueble que tengas en casa. Solo asegúrate de que sea estable y lo suficientemente ancho para que no pase un accidente y que tenga una ventilación adecuada, así evitarás que se caliente de más. También puedes optar por montarla a la pared adquiriendo un soporte fijo o móvil. Eso dependerá de tus gustos y de lo que necesites. Solo recuerda elegir un muro sólido, de preferencia en un lugar en donde no esté expuesta al sol, y por ningún motivo la pongas en el suelo, ya que la humedad, el polvo y otras cosas podrían dañarla rápidamente. Una vez que has elegido un buen lugar para colocarla, debes asegurarte de que esté a salvo de los rayos solares y evitar que le dé la luz directamente a tu pantalla, pues esto podría dañar el rendimiento más rápido de lo que crees, ya que el calor junto con los rayos ultravioleta de la luz solar pueden causar que los químicos de nuestro panel se deterioren, provocando cambios en la calidad de imagen, además de acortar la vida útil de tu pantalla. Sin mencionar que cuando está bajo estas condiciones tendrás que ajustar algunos elementos como el brillo, contraste o directamente el modo de imagen, ocasionando un mayor desgaste del panel y que consumas más energía de lo habitual. Te recomiendo comprar una tela especial para limpiarla. Puede ser un trozo de microfibra que puedes adquirir desde 10 pesos en la mayoría de los supermercados. También puedes usar la tela que incluyen los lentes o un paño de limpieza con su kit que venden desde 60 pesos y que te ayudarán a darle el cuidado necesario al panel de tu pantalla. Para limpiarla, asegúrate de apagarla y desconectarla. Una vez hecho esto, solo debes frotar el paño de forma circular de manera suave y delicada, sin recargarte mucho en el panel. Nunca lo hagas con una tela húmeda con agua o con algún otro producto, ya que podrías dañarla por dentro y provocar un mal funcionamiento o que de plano no tenga reparación.
Si por alguna razón tu panel está manchado, te recomiendo aplicar un poco de alcohol en tu paño y frotar levemente sobre la mancha hasta que desaparezca. Presionar tu dedo una vez en la pantalla puede no tener efectos negativos a corto plazo, pero si lo haces muy a menudo o con la uña puedes rasgar la película protectora o dejar una marca en la pantalla. Incluso es posible que rompas algún píxel y la pantalla se quede marcada en ese punto. A largo plazo, este efecto es aún peor, provocando ligeros cambios en el color. Además, recuerda que tenemos grasa en los dedos y si estamos tocando la pantalla continuamente, nos encontraremos con una pantalla cada vez más sucia y con una iluminación irregular, lo cual también puede generarse si ejercemos una presión excesiva con nuestro dedo en la pantalla. Lo mejor es evitar el contacto con esta. De igual forma, evita golpearla al trasladarla de un lugar a otro, sosteniéndola de los bordes y esquinas. Dos últimos tips son evitar dejar imágenes fijas en nuestra pantalla por más de 2 horas. Aunque las pantallas LED no sufren tanto los quemados de pantalla como las OLED, en este caso te aconsejamos cambiar constantemente de contenido para evitar alguna retención de imagen o una quemadura futura. Si deseas utilizar tu pantalla como monitor de computadora, lo mejor es bajar el brillo para minimizar los posibles efectos de quemado y activar el protector de pantalla de nuestra computadora. Por último, pero no menos importante, es el tiempo de encendido. Dejar nuestra pantalla encendida todo el día o por varios días no es beneficioso de ningún modo, pues al igual que el resto de los aparatos eléctricos que tenemos en casa, se calienta y terminará por acortar su tiempo de vida más rápidamente. Ahora ya sabes cómo cuidar tu pantalla. Esperamos haberte ayudado con estos prácticos tips y que por supuesto los pongas en práctica en tu día a día. Si sabes de algún consejo que se nos haya pasado, puedes ponerlo en la sección de comentarios para que todos lo veamos. Espero les haya gustado y servido este video. Cualquier pregunta que tengan, háganmela saber en la caja de comentarios. Pronto estaré subiendo más videos al canal. No olviden seguirme por Instagram para estar al día con las mejores ofertas. Recuerda que aquí nos ayudamos entre todos. Muchas gracias por ver este video. Los invito a suscribirse al canal, compartir y darle like a los videos. Hasta la próxima.